este momento nos encontramos en el taller donde se elaboran las plantillas de las que estábamos hablando. E Israel, el doctor San Román, está atendiendo al paciente que nos ha prestado, bueno, al que le hemos visto su pisada, ¿no? ¿Nos vas a explicar ahora, José Manuel, cada uno de los elementos que utilizáis en las plantillas? Sí, la secuencia más o menos. La secuencia, perfecto. Que hacemos. Pues te escuchamos. Lo que está haciendo Israel ahora, mi hijo, realmente es hacer el molde del pie. Ese molde, imaginemos que sea este, que es lo que le está haciendo con la corrección que él manualmente le va a hacer. Primero se hace, después lo rellenamos de escayola, esto se seca, bueno, depende, pero un par de horas lo podemos tener seco, aunque nunca hacemos un par de plantillas solo, hacemos 10 pares, porque si no, no terminaríamos nunca. Una vez hecho este molde y relleno, elegimos el tipo de material que se vaya a poner. Voy a enseñar... ¿Qué tipos de materiales hay? ¿Hay diferentes materiales? ¿Y qué criterios? Para tener diferentes materiales, ¿qué criterios seguís? El tipo de actividad que va a tener, el tipo de persona, para qué pretendemos curar o qué pretendemos mejorar. Como lo están detrás los materiales... Perfecto, pues mira, nos cambiamos porque estamos realmente en el sitio donde se están realizando, en el laboratorio. Todos termoformables, de distintas durezas, elasticidades y grosores. Después tenemos hebas, tenemos forros de distintos tipos, otros muy blandos para un pie, por ejemplo, diabético. Después tenemos este que es especialmente para diabéticos y antitranspirante, que las plantillas con este material no sudan. Después tenemos unos que son muy duros para una actividad deportiva que requiere una pequeña elasticidad, pero que van a sufrir mucho como material. El tacto es diferente. Y después, pues, en el concreto, pues para una plantilla como pudiera ser la que le hiciéramos en Esmeralda, la forraríamos con este cuero muy fino, para que la plantilla sea tan fina que puede tener en la parte del talón pues 1 milímetro de grosor y en la parte del medio pie pues máximo 2 milímetros. Y en mi caso, ¿por qué me vendría bien? Pues, ¿para qué? Efectivamente. Pues para que los metatarsianos que te apoyaban mucho, que ahora te apoyan mucho menos, si los elevamos, conseguimos que lo que te hemos hecho dure muchos más años, porque el pie apoyará con un arco anterior bien posicionado. O sea, que en vez de dentro de 40 años podemos echarle 60 años para volverme a operar. Y todos los que queramos. Bueno, una vez elegido el material, lo cortamos, por ejemplo, sería este material, lo calentamos en un horno y lo ponemos en un vacuum, que no sé si sale ahí, pero es una cámara de vacío, ponemos el material calentado a determinada temperatura, lo metemos en el vacuum y toma esta forma. Antes de que llegue a enfriarse, lo sacamos del vacuum y nosotros aquí manualmente verificamos, digamos, la perpendicularidad, la línea de Kelvin, para todavía poder manipular y moldear un poco la plantilla con lo que pretendemos conseguir. ¿Estos serían de diferentes personas? O... No, esto es de esta persona, que en concreto se llama, pues, como pone aquí. Un nombre, efectivamente. Esta plantilla falta terminarla, esto es en basto. Una vez hecho esto, nos vamos a esta pulidora y aquí voy a hacer un poco de ruido, pero puedo poner aspiración, porque estos materiales, el polvo ocasionaría muchos problemas pulmonares, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces yo con esto le llego a dar la forma correcta para que quepa en un zapato. Una vez confeccionada la plantilla como creemos que ya va a caber, ya viene el paciente el primer día, se las probamos. Y cualquier anomalía que él detecte, pues entonces volvemos a calentarlas un poco y manualmente la corregimos, siempre y cuando no alteremos mucho el fin que queríamos conseguir, es decir, la alineación de los pies y la igualdad en la pisada. Cuando hay una gran diferencia entre un pie y otro, el paciente en cuanto se lo pone, pues un pie lo nota que no le molesta nada y el otro dice, pues noto la plantilla. Bueno, entonces en este caso le sugerimos que la lleve 2 o 3 días y al cabo de 2 o 3 días normalmente el pie que la nota deja de notarla porque se acomoda
a la nueva posición que va a tener que llevar en el futuro. Estas plantillas, pues son rígidas, en concreto esta, pero al mismo tiempo son elásticas. Yo esto lo puedo doblar por donde quiera y nunca partiría, porque las plantillas que se hacían antiguamente de menos elasticidad, cuando alguien daba un salto podían partirse y ocasionar una gran lesión en el pie, una gran fractura. Y con estos materiales tenemos elasticidad, seguridad de que no van a partir y encima los podemos remoldear las veces que queramos cuando el paciente necesite una pequeña modificación. Cuando esta plantilla la utiliza un chaval de 14 años, pues claro, entre lo que juega el fútbol, el colegio, al año la ha gastado, hay que hacerle otra. Un adulto, bueno, le dura años la plantilla, tarda muchísimo en desgastarse. Es más fácil que vaya perdiendo la forma de tanto pisar, en cuyo caso vuelve con la misma plantilla que tiene, como el molde se lo hemos dado al paciente, con ese molde la volvemos a llevar a su posición original. O al mismo tiempo, lo que hacemos cuando han pasado 2 o 3 años, le decimos, mire, le vamos a rehacer la plantilla antigua, pero como ya estaba muy desgastada, pues de paso le hacemos una nueva y tiene 2 plantillas. Porque las plantillas duran lo que se utilizan, como los zapatos. Si los utilizas todos los días la misma plantilla, al final tiene menos años de duración. Por eso tampoco es descabellado tener la idea de tener 2 plantillas. Vaya constipado que tengo, ¿eh? No, en realidad es una alergia y es a estos productos. Calor de pecho ajeno que recomendamos Sí, en estos claro. casos. En fin, tener un par de plantillas. Yo llevo plantillas y yo no es que tengo un par, es que tengo un par en cada zapato. Porque además yo me las hago no solamente para ponerme los pies de una posición más correcta y caminar mejor, sino porque pruebo los materiales. Porque las resinas son las mismas, pero los materiales con los que forramos, pues detecto si el pie suda más con ellos, si el pie se resbala, si se desgastan pronto, si manchan el calcetín por el sudor. Esas son las cosas que yo las pruebo y al cabo de una semana digo, ese material descartado. Bueno, estas por son mucho que te lo hayan esos son los promocionado. matices que realmente dan la diferencia de lo que es Claro. un profesional o no un profesional. Esta sería una plantilla para un determinado paciente, que ahí le hemos puesto un material de descarga, y esto sería una plantilla, en concreto, es para una señora esta, que aquí, bueno, una señora mayor con un pie muy deforme. Y aquí le hemos puesto un cuero muy fino, este que he explicado, para que la plantilla quepa en cualquier zapato y además, cuando se descalce y se vea el zapato, pues no se vea una plantilla ortopédica que tienen mala fama. Se ve un fondo de zapato que no se sabe ni lo que llevas, porque esto es lo que se va a ver por dentro, así. Y no sé, poco más puedo contaros. Bueno, poco más Salvo, no. voy a ver Importante, si tengo importante saber alguna que se plantilla. personalizan, que incluso cada Después plantilla tenemos- puede valer para diferentes pies, porque es decir, la personalización no solamente es del pie Sí. de persona, sino de que cada persona tenemos los pies diferentes, ¿no? Después Del tenemos derecho al izquierdo. otra modalidad que hacemos, pero esta ya, bueno, lo hacemos con menos frecuencia. Es decir, cogemos la palmilla del zapato de deporte que el paciente utiliza y a esa palmilla, con estos moldes y el vacuum, le damos la forma que necesita llevar la palmilla. ¿Qué inconveniente tiene? Que cuando cambia de zapatilla hay que volver a hacer la plantilla, porque esa plantilla con esta palmilla es exclusivamente para ese zapato de deporte. Y claro, el que hace una actividad deportiva bastante intensa, una zapatilla no le dura muchos años, o sea, las van cambiando. Pero si conserva el molde y se lo puede permitir, pues nosotros hacemos que la zapatilla y la palmilla de la zapatilla esté hecha como si llevara la plantilla ya. Desde el momento que viene un paciente como el que en este momento está tratando el doctor San Román Israel, hasta que ya se lleva la plantilla a su casa, ¿qué días puede pasar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues si es un caso urgente, nosotros podríamos hacerla de un día para otro, pero eso no es normal. Estas cosas pueden esperar. Lo normal es que desde la primera visita hasta que
pase una semana, 2 semanas, depende también su actividad, porque si él está trabajando, pues tenemos que adecuar su horario laboral pues, a que pueda venir a la consulta, con relativo sosiego para no ir con prisas. Entonces viene, le hacemos una primera prueba, camina por aquí, si las cosas están bien, se marcha, a los 2 o 3 días le hacemos una revisión para que nos cuente si ha detectado algo, y a partir de ahí, pues hasta el año siguiente, o hasta los 2 años, o hasta que tenga algún problema más. Y en las revisiones de esas mujeres o hombres que se han operado de juanete o del dedo, se les recomienda una plantilla. En tu caso, si por a ti ejemplo, te pusieras plantilla, volvemos a mis pies. Te ponemos una plantilla y esa plantilla te dura 5 años, mucho tiempo. Más bien te cansas de ella y te hacemos otra, aunque sea por cambiarle el cuero. El cuero, ¿no? Pero, ¿qué alivio? Voy a evitar que me vuelvan a salir el callo, voy a ir más cómoda. Por ejemplo, yo ahora que estoy así de pie y que es la primera vez que me pongo así tacones en todo este tiempo desde que me operaron los 10 dedos y los 2 juanetes, ¿qué notaría yo? ¿Qué confort ganaría? Tú no notarías casi nada. Pero mis pies sí. Pero tus pies se gastarían, se deteriorarían menos o más lentamente, porque las partes que sufren del pie pues no van a sufrir tanto. Pero mira, lo importante en el pie es para cada actividad llevar lo que tienes que llevar. Tú tienes que llevar eso, pues llevas eso, y cuando hagas deporte pues una zapatilla de deporte adecuada y podemos con una plantilla, y cuando estés en tu casa pues un calzado más informal con tu plantilla, pues lo mismo que en un coche, pues acomodas el asiento pues para hacer un viaje. Y el que tiene un coche más grande con un asiento mejor llega más descansado, no sé por qué. Bueno, pues eso le puede pasar a los pies. Bueno, y como estamos en confidencias, yo voy a contar otra confidencia. Y es que desde que estoy operada, desde que mis pies me duelen menos, yo camino más. Y eso tú caminas más, pero también hay algo que a lo mejor tú no lo percibes, pero tu alegría, no, en tu caso no lo sé, porque no sé tú cómo estabas antes exactamente, pero hay personas muy alegre, pero menos que hasta ahora. Su actividad, sí. Dice, oye, pues ahora llego a casa por la noche, oye, que ver, llego de otra manera, con más satisfacción, porque no llego ni con ese cansancio del pie, ni con esa molestia, del pie es porque el dolor agudo lo puedes calmar enseguida, pero el dolor que es muy pequeño, pero es constante y es 16 horas, cuando llegas a casa, estira las piernas y dice, mira, ni me hables, porque no quiero hablar de las cosas malas, déjame descansar, porque vengo, que no es mucho lo que me ha dolido, pero llevo todo el día aguantando el tipo, que es lo que ocurre cuando las personas, sobre todo los pies cabos, cuando tienen fascitis plantares, pues no son grandes molestias, pero van minando al paciente y a la persona, y cuando llegan a sus casas, después del trabajo, después del ejercicio, llegan realmente con esa fatiga latente, lenta, pero que va haciendo que llegues con no tan buen humor. Bueno, pues yo ya sé lo que voy a hacer cuando llegue esta noche a casa. Mirarle los pies. Una sonrisa. Y mirar los pies a mi pareja y decirle que estás callado es porque te duelen los pies. Eso. ¿Por qué? Porque no estás en la clínica San Román y no te has hecho las plantillas adecuadas. Que si tienes las plantillas adecuadas, seguramente que hablan más. Hay veces que vienen. Seguramente hablan más. Vienen y no le hacemos plantillas, pero se van satisfechos y llevan una actividad con más alegría. Bueno, es decir, que ya no he descubierto yo los silenciosos. ¿Por qué son? Porque no llevan los pies adecuadamente saludables durante todo el día. José Manuel, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir aquí a visitarnos y poder charlar un poco con esta distensión que hablamos. Bueno, además seguiremos viendo intervenciones, incluso hay algo más que me van a hacer a mí en un dedo, pero eso será en el próximo mes. Muchísimas gracias. Adiós. Y Israel le dejamos ahí con su paciente, porque hemos interrumpido desde Información Televisión en nuestras confidencias. Gracias.